Hola, buen día. Este es el último juego de ejercicios de gases ideales. Espero que sean fáciles de entender para ustedes. Empezamos. Este ejercicio nos dice, un gas ocupa un volumen de 200 litros y soporta una presión de 4 atmósferas a una temperatura constante de 25 grados centígrados. Las preguntas son las siguientes. Inciso A. ¿Cuál es la presión del gas si la temperatura aumenta a 90 grados centígrados y ocupa un volumen de 250 litros? Y el B. ¿Cuál es el número de moles del gas? Lo primero que tenemos que hacer es plantear qué es lo que está sucediendo. Bueno, nos están diciendo que un gas ocupa un volumen de 200 litros, que está soportando una presión de 4 atmósferas y a una temperatura constante de 25 grados centígrados. Y quieren saber cuál es la presión del gas si le aumentan la temperatura a 90 grados centígrados y obviamente ya ocupa un volumen de 250 litros. Lo primero que tenemos que hacer es convertir las unidades, las temperaturas a grados Kelvin. Entonces aquí ya tenemos que ya hice esta conversión donde los 25, que son del inicio, y los 90, que son del final, les aumentamos 273.15 y obtenemos los siguientes resultados: 298.15 grados Kelvin y 363.15 grados Kelvin. Entonces lo que nosotros necesitamos es la presión. ¿Qué fórmula vamos a usar? Muy bien, vamos a usar esta fórmula de aquí, porque ahorita nosotros tenemos obviamente la presión, volumen y temperatura de inicio, que es esta parte de aquí. ¿Y qué queremos obtener? Esta presión de aquí, tenemos el volumen, que son los 250 litros, y la temperatura, que son estos 90 grados centígrados. ¿Qué es lo primero que hay que hacer? Pues despejar. Muy sencillamente, este está dividiendo, pasa multiplicando, este está multiplicando, pasa dividiendo y tenemos la siguiente fórmula. Lo único que tenemos que hacer es sustituir. ¿Cómo vamos a sustituir? Pues vamos a poner la presión 1, que es 4 atmósferas, el volumen 1, que son los 200 litros, y la temperatura 1, perdón, la temperatura 2, que son los 363.15, abajo va la temperatura 1, que son los 298.15, y el volumen 2, que son los 250 litros. Resolvemos esto en la calculadora y vamos a obtener una presión de 3.98. Así de sencillo sacamos la presión. ¿Qué es lo que sigue? Nos piden cuál es el número de moles del gas. Aquí nosotros tenemos que ver algo muy importante. Nosotros, el gas que estamos ocupando es el mismo. Entonces nosotros, y la pregunta es, ¿qué voy a utilizar? ¿Las condiciones iniciales, las condiciones finales o la mezcla de ambas? Muy bien. La respuesta a esto es lo siguiente. Nosotros necesitamos utilizar la fórmula del gas ideal porque nosotros necesitamos saber el número de moles. Pero lo principal tenemos que entender que es el mismo gas. Lo único que estamos haciendo es obtener distintas presiones y volúmenes por lo que se le está sometiendo a un calor. O viceversa, puede ser la presión, puede ser el volumen, digamos, no únicamente este tipo ¿cómo se llama? De variables pueden ser. Nosotros vamos a utilizar y queremos utilizar las presiones y volumen y la temperatura, ya sea todas las del inicio y ya sea todas las finales, y nos debe de salir el mismo número de moles. ¿Por qué? Porque es el mismo gas. Muy bien, no está hablando aquí el problema de que es una mezcla, de que se le adicionó nada. Si fuera una adición, entonces sí no pudiéramos hacerlo de esta manera. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Pues obviamente despejar. ¿Qué nos piden los números de moles? ¿Están de acuerdo? ¿Qué es lo que tenemos que despejar? La constante y la temperatura. ¿Cómo está la constante y la temperatura? Multiplicando, pasa dividiendo y aquí ya tenemos la fórmula
perdón, la ecuación despejada. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Pues sustituir. ¿Qué es lo que vamos a hacer aquí? Lo primero que tenemos que hacer es sustituirlas. En este caso, yo puse primero las condiciones finales. 389 atmósferas es lo que acabamos de obtener. Los 250 litros son los finales y los 363.15 es la presión, la temperatura final. Lo sustituimos y tenemos un número de moles de 32.61 moles. Aquí me faltó moles, tache para la maestra. Muy bien, ¿esto qué quiere decir? Que nosotros tenemos, el gas tiene 32.61 moles. Hay algo muy importante que hay que hacer. Nosotros tenemos que comprobar si con las condiciones del principio nosotros obtenemos el mismo número de moles. Lo único que tenemos que hacer es sustituir. En la misma fórmula, nosotros teníamos que era 4 atmósferas, 200 litros, 0.0821. Esa no cambia porque acuérdense que es una constante. Y los 298.15, que recuerden, corresponde a la temperatura inicial. Lo metemos a la calculadora y el resultado es el siguiente. Si se dan cuenta, es muy parecido. Aquí, obviamente, puede haber la variación, pues la calculadora, la constante tiene un poquito más de dígitos, entonces es muy parecido y eso es lo que queremos comprobar, que la N nos tiene que salir lo mismo porque estamos hablando del mismo gas. Muy bien, entonces pasemos al último problema de esta serie de gases ideales. Bueno, aquí apareció al último, disculpen, pero estas son las temperaturas. Acuérdense, estas son las condiciones de temperatura 2, o sea, todas estas son condiciones finales y estas son de las condiciones iniciales. Muy bien, este es el último ejercicio en donde nos dice: ¿qué volumen ocupan 35 moles de hielo gaseoso si se encuentran a 30 grados centígrados y a una presión manométrica de 0.5 atmósferas? Expresar el resultado en metros cúbicos. Muy bien, ¿qué es lo primero que tenemos que hacer, chicos? Pues regresar a nuestra ley de los gases ideales. Nos están pidiendo el volumen. Aquí no nos están hablando de diferencia de presión, por eso no utilizamos la fórmula unificada. Entonces tenemos que nos piden el volumen. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Un despeje sencillo donde la presión va a pasar dividiendo a todo esto. La tenemos aquí, está dividiendo y ¿qué hay que hacer? Sustituir. ¿Qué vamos a sustituir? Nos están dando afortunadamente que el helio son los 35 moles, así es que no tenemos que convertir. Si nos los hubieran dado en gramos, tendríamos que hacer lo que hicimos en los ejercicios anteriores, pero si no, aquí nos los están dando en moles, está mucho más sencillo. Lo ponemos aquí, que es N. R la seguimos utilizando la misma, 0.0821. Y obviamente tenemos que hacer el resultado de los 30 grados centígrados, los tenemos que sumar 273. En este caso no le puse el punto 15, es un detallito y vamos a poner los 0.5 atmósferas que nos tienen. Aquí se me fue, puede ser coma o punto, no hay ningún problema. Después de esto lo sustituimos y obtenemos un volumen de 1741.34 litros. Pero nos dicen que expresemos resultado en metros cúbicos, que es lo único que tenemos que hacer la conversión. ¿Qué es lo que tenemos que hacer, chicos? Ustedes en los ejercicios que ustedes van a hacer para entrega, ustedes ya tienen en la clase la tabla de conversiones. Lógicamente, ¿qué tenemos que hacer? Nosotros ponemos aquí los litros y vamos a tener que ir haciendo la conversión poco a poco. Hay una conversión directa, pero en esta ocasión quisiera hacerlo de manera pausada. Nosotros tenemos que un litro es 1000 mililitros
Y entonces si nosotros al ponerlo aquí abajo, eliminamos los litros con los litros. Tenemos aquí que que 1 mililitro es igual a 1 centímetro cúbico, entonces nosotros eliminamos mililitros con mililitros. Después tenemos que hacer relación de los centímetros cúbicos porque nos los está pidiendo en metros cúbicos, entonces 10 a la 6 centímetros cúbicos es igual a 1 metro cúbico. Sí, al acomodarlo de esta manera, eliminamos litros con litros, mililitros con mililitros, centímetros con centímetros y nos queda la unidad en metros cúbicos. ¿Qué es lo que hay que hacer? Multiplicar este 1741.34 por 1000 y después dividirlo entre 10 a la 6, que vendría siendo 1 millón, y entonces ya tenemos nuestro resultado, es 1.74 metros cúbicos. Y así terminamos esta serie de ejercicios y continúen viendo los videos. Muchas gracias.